Cuando piensas en Berserk, piensas en un manga muy oscuro, quizás el más oscuro literalmente. Al pensar en ello nos trasladamos a una época donde las guerras, violencia y abuso era el pan de cada día. Tanto es así que siempre está el meme de "pero God sufrió más", porque realmente tiene un protagonista que tiene bien marcado este estigma de crueldad en su sangre y carne. Pero ¿qué pasa si te digo que no es el único? Y que de hecho hay quienes pudieron haberla pasado mucho peor. En este video te sumergirás en los destinos más crueles y violentos de este anime, en los pasados y presentes más desgarradores que nos puede dar esta obra. Así que es de mi agrado traerles, en colaboración con mi amigo Cabra36, el top 10 de los personajes que más sufrieron en Berserk. En el puesto número 10 tenemos a la Banda del Halcón. La Banda del Halcón era un gran número de guerreros al mando de Griffith, muy unidos y que más de uno estaría dispuesto a dar la vida por este. Pasa que en la obra solo vimos a los principales, Griffith, Guts, Judeu, Casca, Pimpin, Corca, Riquer, pero había muchísimos más y a pesar de sus altos momentos, juntos vivieron el declive de su grupo. Desde que atraparon a Griffith, el grupo pasó a la zozobra de ser cazados y traicionados un gran número de veces. Sin su valiente líder y a cargo de Casca, el grupo estaba en una decadencia que solo empeoraba. Los que perecieron en este momento son los más afortunados, ya que después de que su gran líder volviera, las noticias no hacían más que empeorar. Este ya no era el mismo hombre. Juntos la Banda de Halcón sufrían de los destinos más amargos de este anime. Serían llevados directamente al infierno de este universo y sacrificados como simples peones por el hombre que una vez admiraron tanto, pereciendo uno a uno y descendiendo a la locura, en un amargo final donde solo se escucha el chillar y el crujir de dientes. En el puesto número 9 tendríamos a Teresia, personaje bastante testimonial en Berserk, ya que básicamente solo aparece en el principio de la obra, pero que eso no quita todo el sufrimiento a una muy temprana edad. Empezando por el hecho de que a Teresia se le engañó con la muerte de su madre, aislándola durante 7 años, haciéndola creer que fueron unos fanáticos quienes acabaron con ella, cuando en realidad fue su padre que la sacrificó para obtener el poder de un apóstol. Dicho aislamiento la alejó de todo lo que le rodea en el mundo, haciéndole básicamente perder toda su niñez y toda su infancia en una habitación aislada hasta que conoce a Puck, quien es la llave para desencadenar el hecho de que Teresia salga de la habitación y descubra algo que no hubiera querido descubrir. Y es que en ese momento Teresia presencia el combate entre su padre hecho un apóstol contra Guts, padre el cual estuvo a punto de sacrificarla pero que no sucumbió a los deseos de la mano de Dios, pero tuvo que ver cómo Guts acabó con él, incluso Teresia llegando al punto de querer suicidarse. Para mí es un personaje que merece estar en este top por el simple hecho de que a una temprana edad es un personaje que lo perdió todo. Perdió ya no solo de sí misma, perdió a su familia y perdió un reino entero en manos de la mano de Dios, en manos de la codicia y en manos, aunque el personaje le echase la culpa a Guts y juró acabar con él en un futuro a priori no muy temprano porque ya vemos bastantes capítulos del manga. Pero eso no quita que el número 8 está por encima de ella. Del puesto número 8 tenemos a Serpico, un personaje que tiene muchos misterios a su alrededor. Comenzamos por su pasado. Es el hijo no reconocido de un político importante. Serpico desde su temprana edad tuvo que trabajar fuertemente para salir adelante junto a su madre, en unas condiciones deplorables donde a este no se le hacía nada fácil. La vida aparentemente le sonreiría cuando una chica se lo llevaría y este tendría que ser su nuevo niñero, una tarea difícil ya que Fernés era una chica sádica y despiadada a su corta edad, ya que había quemado sirvientes, personas y animales, además de abusar siempre de este. Sin embargo, un poco más adelante, su historia con Fernés diera un giro a 180 grados, cuando ésta creyó encontrar su lugar como inquisidora de la Santa Iglesia. Una bruja hereje decía reconocer a Serpico como su hijo. Su madre
la habían encontrado. Esta ya estaba tan anciana que sufría de demencia y no le reconoció al momento. Así que Serpico se vio contra la espada y la pared, al punto que era o quemar a su madre viva o morir por ella. Quizás no puedes culpar a Serpico. En el puesto número 7 encontraríamos a Griffith, y en primera instancia muchas personas podéis pensar, ¿por qué está Griffith en este top cuando básicamente es el personaje que hace sufrir a los demás y no sufrir él mismo? Esto tiene una explicación, y es que Griffith realmente todos esos años en los cuales estuvo aislado, estuvo torturado, creo que valen una mención en este top y valen ese puesto por el simple hecho de que perdió todo de sí. Y cuando hablamos de todo de sí, perdió toda su identidad, perdió todo su deseo, perdió toda esa valentía y todo lo que le hacía ser Griffith, además de su belleza y su porte. Algo que también le valía mucho de cara a los demás, de cara a Midland, y básicamente le daba un estandarte dentro de la sociedad también por su apariencia tan encantadora y a la vez tan bella. También se podría llegar a mencionar la niñez de Griffith, la cual tampoco se conoce mucho, pero debido a ciertos flashbacks que hemos podido ver del personaje podemos intuir que tampoco ha sido una niñez fácil. Tal vez no lo pasó del todo mal como muchas otras personas, ya que llegó a poder crear la banda del Halcón, y eso no mucha gente puede hacerlo, pero desde luego no tuvo los medios que todo el mundo podría tener. Desde luego la pérdida total de este personaje en todos los aspectos durante esa tortura y ese cambio de roles que también experimentó, que hicieron cambiar y tambalear toda la historia de Berserk, creo que merece un puesto en este top, como en este caso el puesto número 7, pero vamos a ver el número 6 porque está por encima de Griffith, puede sorprender. Si juntas Berserk, Griffith y niños, sale el puesto número 6, Rickert. No sabemos del todo de cómo llegó Rickert a la banda de Halcón, pero podemos intuir que es más que probable un pasado trágico. Desde niño tuvo que ganarse el pan como todos, siendo un mercenario. Rara vez se le veía sonreír. Rickert no estuvo en el eclipse, pero su pérdida fue igual de grande que la de Guts y de Casca. Podemos decir que para este chico toda la banda de Halcón era su gran familia, y Griffith el gran líder al que admiraba. Quiero que imagines por un momento el dolor de perder a todos tus seres queridos a esa corta edad. Este no sabía bien qué era lo que había ocurrido con la banda de Halcón, y a veces la incógnita es peor que la verdad. A pesar de esto, Rickert conseguiría un padre sustituto, el cual es Godo el herrero, del cual aprendió un montón, que al pasar algunos años, este sucumbiría igualmente por la vejez, y este otra vez volvería a quedar sin figura paterna, solo con una pequeña hermana sustituta, que te imaginarás lo difícil que debe ser criarla. Rickert es una víctima indirecta de lo peor de ambos mundos de Berserk, la crudeza de la guerra y la abominación de la mano de Dios. Número 6. Puesto número 5, Vargas. Desde luego este personaje seguro que muchísimas personas no esperabais ver en este top y menos aún no esperabais verlo en un top 5. Pero desde luego este personaje, una vez sabes toda su historia y todo el por qué es como es, te acabas dando cuenta que es uno de los personajes que más ha sufrido en todo Berserk, o que al menos más ha sufrido para estar en este top en el puesto número 5 en mitad de tabla, porque su historia es francamente desgarradora. Estamos hablando de un personaje con unas muy buenas intenciones que básicamente se rebeló contra el conde. El hecho de que el conde se convirtiera en un apóstol y empezase a descuartizar, a mutilar y a hacer barbaridades en su reino hizo que Vargas quisiera escapar con toda su familia, pero fueron capturados. A partir de ahí viene todo el sufrimiento del personaje, ya no solo previamente al ver cómo todo su alrededor caía, sino también cómo su mundo también caía a los pies del conde, presenciando con sus propios ojos una tortura, una mutilación hacia su familia, su mujer y sus 2 hijos, hasta el punto de verlos fallecer. Eso, sin duda alguna, me parece una tortura tremenda, y ya no solo el hecho de que él mismo también fue torturado, también fue mutilado, y tuvo que ver con sus propios ojos cómo mutilaban a todo su mundo entero. Por suerte, por decirlo de alguna forma, Vargas pudo fingir su muerte y así poder escapar con el Vegelit, el cual luego pudo obtener Guts, y que luego ha llevado a muchas teorías de dónde llegará este Vegelit y si puede ser del propio personaje, aunque yo tengo otra opinión al respecto, pero ese es otro tema. Sin duda merece estar en este top, porque si paramos
a echar cuentas, es aterrador ver y vivir todo lo que vivió este personaje, inclusive el hecho de que Guts también lo humillaba, también lo pateaba y también se reía de él. Pero pasando ya la mitad del top, llegamos a los 4 primeros que sin duda merecen estar allá arriba en nuestra opinión, así que vamos a darle caña al top 4. En el puesto número 4 tenemos el Apóstol Huevo. Queda en un puesto tan elevado ya que toda la existencia de este personaje es miseria tras miseria. Nacido con lo que podemos intuir es una malformación horrenda en su rostro, fue humillado y apartado durante toda su vida por la sociedad. El Apóstol Huevo no tuvo hogar, no tuvo familia, no tuvo amigos, no tuvo nadie que le mostrara una pizca de bondad. Cuando este intentó una vez salir de su escondite, fue apiedrado por el público y destinado a vivir entre la basura, y al salir en las noches era para comer sobras de comida. Esto cambiaría el día que él encontró su Behelit, el cual utilizó, pero dada su extraña y cruel naturaleza, este no tenía nada para sacrificar, ya que él era un ser solitario, así que se sacrificó a sí mismo. Lo cumbre de esto es que este ser no era malvado realmente como el resto de las entidades de este mundo. Al contrario, su plan era sacrificarse para que naciera un nuevo mundo. Mostró piedad con el chico de Guts y Casca, el cual le dio la oportunidad de renacer. Un ser, el cual toda su existencia parecía haber sido maldecida por la misma ley de la causalidad, a pesar de no ser una mala persona. Puesto número 3, Casca. Y sí, seguro que muchísima gente considera que Casca está en este top 3 debido a los acontecimientos del eclipse y lo que le provocó Femto. Y tampoco estáis equivocados, pero además de todo ello vamos a profundizar en toda la historia que ha tenido Casca, porque realmente siendo una mujer en la Edad Media queriendo ser soldado, eso muchas facilidades no tuvo que tener. Y ya nos lo demuestran en la obra de Berserk cuando Guts y Casca tienen que pelear y Casca tiene la regla. Estamos viendo algo que es muy importante, ya que es algo que también condiciona al personaje en la propia historia y nos lo muestran de una forma sutil como esa incomodidad es lo que tiene que vivir un soldado mujer en esa época. Creo que este personaje, después del eclipse, el momento en el que se quedó catatónica, en el momento en el que perdió todo de sí, que no reconocía ni a sus seres queridos, no reconocía a la persona que amaba, perdió un hijo que además estaba entre el mundo terrenal y el mundo astral, presenciaba con sus propios ojos el hecho de ver al niño de luz de luna. Es un personaje que ha sufrido tanto, hemos visto prácticamente toda la obra una Casca que no es ella. ¿Y cómo lo habrá vivido este personaje todo eso? Parároslo a pensar, ¿cómo viviríais el hecho de estar catatónicos, de no entender nada, de temerle a todo y de temerle a lo que más queréis? Sin duda alguna, yo creo que Casca merece estar en este top 3 porque prácticamente toda la obra de Berserk es que la hemos visto mal y hemos visto un personaje sufrir solo que en silencio, no como otros personajes que le hemos visto de forma más explícita. Para mí es uno de los personajes que peor lo han pasado de momento en esta historia. Y cómo no, en el top 2 yo creo que os sorprenderéis porque, bueno, se vienen sorpresitas. Pasemos al top 2. El que está en el segundo puesto por poco y se queda con el primero. Esperemos que no sea así. Y es obvio que quien está aquí es Guts. Nombrado popularmente como el personaje que más sufrió, a temprana edad perdió a su madre y fue adoptado por un hombre que le haría pasar por un infierno en sus primeros años de vida, criándolo como un mercenario. Gambino le hacía pasar prácticas crueles a Guts. Es el responsable de que éste pueda cargar con una gran espada, ya que desde niño tuvo que utilizar armas que pesaban un montón para él. Por culpa de este, que se supone que tuvo que haber sido su figura paterna, Guts fue abusado sexualmente. A pesar de todo esto, Guts aún le quería y le ayudaba a mantenerse luego de que este terminara con una lesión. Gambino, una noche borracho, lo culparía por todas las cosas que le habían pasado e intentaría eliminarlo, dejándole una cicatriz en el rostro y en el corazón. Después de esta amarga niñez, Guts viviría su adolescencia batalla tras batalla siendo traicionado y decepcionado por la crueldad del mundo, cuando conoció un sitio que podía considerar su hogar, la banda de Halcón, pues Griffith descendió al infierno literalmente a su vida, eliminando a sus camaradas y abusando sexualmente de su pareja, haciéndole todo esto otra vez la persona que fue más querida para él. Después de los sucesos del eclipse,
Guts vagaría por el mundo con una marca maldita que le atraería desgracia tras desgracia. La vida de Guts es un infierno, desolador, triste y miserable. Siempre que tiene un respiro es porque algo peor se avecina, al punto de que la historia actual en la que está saliendo este video es donde peor se le ha visto. Es por eso, y muchísimo, muchísimo más, que Guts se queda con el puesto número 2. Y en el puesto número 1, seguramente para sorpresa de vosotros y vosotras, hemos escogido a Skull Knight, el caballero calavera, el ayudador de pibes, se gana esta primera posición. Pero ¿por qué creemos que Skull Knight merece estar en el puesto número 1 por encima de Guts y por encima de los demás personajes ya mencionados? Bien, hemos de pensar que el Caballero Calavera lleva años peleando contra la causalidad y peleando contra la mano de Dios y todo lo que concierne todo ese universo astral. Además de ser un ser tremendamente misterioso a día de hoy, por mucho que conocemos bastantes datos sobre él, siempre se nos ha dejado claro que el tiempo transcurre de forma diferente a través de él. De hecho, el propio Getfrym mencionó esa situación, por no contar que seguramente el Caballero Calavera haya sufrido muchísimo a lo largo de la historia y mucho más de lo que nosotros no sabemos aún. De hecho, en el momento en el que más conocemos sobre este personaje es en la Isla de la Fantasía, cuando Getfrym le llama Majestad y cuando Hanan le llama Rey. Por lo tanto, todo nos hace pensar que fue un antiguo rey. Incluso se ha llegado a teorizar de que pudiera ser un rey de los elfos, aunque eso nunca se ha llegado a confirmar, y el cual también sería algo extraño, pero todo puede suceder en Berserk. Mencionar que Hanan, el creador de la armadura de Skull Knight, cuando lo ve y se refiere a él como rey, se alegra mucho de verlo, también por el hecho de que se mantiene en el plano material. Por lo tanto, significa que su creación, su armadura, tiene efecto. Significa que Skull Knight por algún motivo estaba atrapado en el plano astral, o estaría atrapado en el plano astral de no ser por la armadura de Hanar. En el momento en el que podemos ver los recuerdos de la armadura Berserker, entre esos recuerdos presenciamos a la princesa sacerdotisa de los cerezos, princesa la cual es la amada de Skull Knight en el pasado, y también quien vemos fallecer en las manos del guerrero que portaba esa armadura. Una cosa es segura y siempre se ha mencionado: Skull Knight vive en un bucle de venganza continua y nunca se ha dejado claro cuáles son sus verdaderas intenciones, la cual Flora siempre menciona que Skull Knight esquiva la misma pregunta siempre. Tengo mis teorías de que Skull Knight en algún momento será un villano, será una especie de antihéroe y que todo lo está orquestando por su propio beneficio. Todos los momentos que está ayudando a Guts y a todos los demás es por el simple hecho de querer orquestar su sed de venganza, su propia idea de lo que es la causalidad, porque ya sabemos según Getfrym y según Hanar que la causalidad fluye diferente para este ser. Sin duda Skull Knight es uno de los personajes más fascinantes de la historia de Berserk desde el primer momento en el que apareció y todo lo que nos enseña y todo lo que nos aporta en la historia. Es verdad que es un personaje también realmente muy misterioso. Nosotros, en base a nuestro conocimiento, mejor dicho, creemos que se merece este primer puesto porque precisamente teorizando, intuyendo, viviendo tantos años, que podría estar perfectamente en el top 1, tanto en sufrimiento como en desarrollo, como en muchas cosas de este top. Y por ello, con esto concluimos. Dejarnos en los comentarios vuestra opinión, vuestro propio top y por qué creéis que alguno debería moverse o quedarse tal cual en el puesto donde está.